estudiando en estos próximos meses que nos vinculan al Éxodo con el Nuevo Testamento. Y es así que, por ejemplo, Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y Jesús predicó su primer gran sermón en el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús resumió la ley en una ley de amor, en una ley de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Amén. Donde se resume prácticamente el decálogo o la ley. Todos esos mandamientos en dos. Bueno, tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Y de esa manera tú cumples los 10 mandamientos. Y las otras leyes de los fariseos y de todos los religiosos, bueno, eso es harina de otro costal. Desde el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús empieza a combatir la religiosidad de los fariseos. Usted lo sabe porque ya hemos estudiado el libro de Mateo en 2 ocasiones en esta iglesia, y se da cuenta cómo él, a través de la palabra, va comprobando que las profecías hablan del Mesías y que él es el Mesías anunciado. En Juan también, Juan nos lo declara, pero él tiene que combatir a todos los religiosos de su tiempo con todas esas cargas de ley que habían puesto. Jesús fue levantado en la cruz y de esa manera salvó al mundo. En la historia de Moisés, cuando él narra un momento en el cual por el pecado del pueblo Dios manda unas culebras venenosas que empiezan a hacer mortandad, y cuando aquello está afectando al pueblo, el Señor le dice: hacete una serpiente de bronce y levantala, y aquel que vea la serpiente de bronce, ¿verdad?, se va a salvar. Y esta es una figura de la cruz, la serpiente de bronce del Éxodo. También, hermano, en Éxodo tenemos la Pascua, que es la culminación de las 10 plagas, pero la verdadera Pascua se cumple en el Nuevo Testamento en Jesús, porque Él ha sido declarado por Juan el Bautista: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero del que está hablando es el Cordero de la Pascua. También, hermanos, Faraón, cuando ve que los israelitas están creciendo en número, Faraón ve que los israelitas se están multiplicando, Faraón le dice a las parteras: maten a los varones, cuando nazca un varón, mátenlo. Y como las parteras tienen temor de Dios y no hacen caso al Faraón, como los reyes magos no le hicieron caso a Herodes, que Herodes también mandó a hacer una matanza, Faraón pide entonces a los hombres de Egipto, a los comandantes o guardias, soldados: vayan y busquen a los varones hebreos, a los niños, y tírenlos al agua del río Nilo, ahóguenlos, lancen a los niños recién nacidos de meses al río. Y eso empiezan a hacer los egipcios. Van a buscar a donde viven los israelitas. Digamos que los israelitas viven allá por el Bajo Lempa. Amén. ¿Entienden esto? Eso también, por el Bajo Lempa, toda aquella parte viven los israelitas. Y los egipcios van y rodean y empiezan a todos los niños pequeños que encuentran, los tiran al río. Allá es el río Nilo, ¿verdad? Y los matan, hacen una matanza, como Herodes hizo aquella matanza de los niños inocentes, que es una fiesta, una celebración que se hace, un recordatorio, ¿verdad, hermano? Los 28 de diciembre, ¿verdad? Algunos de ustedes van a comer elotes locos allá antiguo, ¿verdad? O chorizo, ¿cómo se llama? Churro español con aceite más que reciclado, ¿verdad? Yo no le recomiendo que compre esas cosas, pero allá usted. Entonces, esas son las comparaciones ¿se da cuenta? De Éxodo con eventos del Nuevo Testamento. Estudiamos la semana que está pasando que Faraón es un adversario del libertador. Él no se da cuenta, Faraón no se da cuenta de que al querer matar a los niños por el crecimiento demográfico de la nación de Israel,
de los hebreos dentro de Egipto, realmente Faraón es un instrumento del diablo. Faraón entonces es comparado al adversario, al enemigo, al diablo. Él, al querer matar a los niños, está siendo utilizado porque Satanás prevé que el libertador de la nación hebrea va a nacer o ya nació. Y ese libertador o caudillo de la nación hebrea se llama Moisés. Herodes no. Herodes recibe claramente una noticia que le demuda el rostro. Herodes recibe una noticia que lo impacta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dice: si yo soy el rey de los judíos y no he tenido un hijo que haya nacido que vaya a ser el próximo rey, ¿cómo ha nacido otro rey de los judíos? Y entonces averigua dónde iba a nacer y luego manda a hacer la matanza. Y una de las razones es el orgullo de él. Pero también Herodes está siendo instrumentalizado por el adversario, porque al querer matar a los niños en Belén, el adversario, el enemigo, está queriendo cortar el surgimiento del ministerio de Dios en la tierra, del ministerio del Salvador, del Mesías príncipe en la tierra. Tanto el faraón como Herodes son entonces adversarios, son instrumentos del enemigo para cortar, uno, la libertad del pueblo y otro, la salvación del mundo. Hermanos, eso estudiamos en los días anteriores en el capítulo 1. Vayamos ahora, hermanos, al capítulo 2 de Éxodo. Capítulo 2 de Éxodo, versos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 3. 1, 2 y 3 de Éxodo. ¿Lo tenemos? La lectura en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces son de la tribu de Leví, ¿no? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Señor, le damos las gracias por esta palabra, que su Santo Espíritu nos instruya en esta hora, nos hable al corazón, nos dé un mensaje para cada uno de nosotros, ese mensaje del Espíritu Santo que estamos esperando. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Hermano, ha nacido Moisés. La señal de su hermosura, el texto que refleja aquí dice que era hermoso, es parte de lo que ve su madre como una señal. Dice: no, este niño tiene que vivir, este niño tiene que vivir. Pero cuando la palabra dice aquí hermosura, nosotros lo entendemos como que era bonito, gordito como el niño seteco, ¿verdad? El niño cachetón de los 70s, el niño cachetón de los 70s que resultó ser diabético, ¿verdad? Desde tu lugar de estar saludable, estaba enfermo. Entonces el niño Herbert, el niño de la imagen gorda, eso no, hermano. Nosotros nos imaginamos un niño bonito, saludable, gordito, cachetón, ¿verdad? Con ojos azules. Entonces, la palabra de Dios, hermano, cuando dice acá este hermoso, no es el concepto que nosotros tenemos de hermoso, sino que ella veía en él, hermano, ella veía en ese niño algo diferente a todos los niños, no por ser su madre, sino que el Espíritu Santo está obrando. Amén. Porque esto puede lograr dar lugar a interpretaciones ridículas, como: si el niño hubiera sido feo, lo entrega a los egipcios para que lo tiren al río. Hermano, no es eso lo que está diciendo la palabra del Señor.
Ahora, en la traducción en español, más en nuestra traducción de Reina Valera, nosotros a veces podemos querer entender así, o bueno, que eso dice, y si alguien no viene y nos explica, entonces si era feo lo tiraba. No, es que no está hablando de esa hermosura, está hablando de que Jocabed ha visto en ese niño una señal, ha visto en ese niño al libertador del pueblo, hermano. Ella lo ha sentido en su corazón, el Espíritu, digo, está obrando. Quiero que entiendan que ya una generación de hebreos ha estado haciendo ladrillos. Ellos eran ganaderos, ellos no eran hacedores de ladrillo, ellos no eran albañiles. No digo que el albañil tenga un deterioro esa profesión, pero quiero que entiendan que un ganadero haciendo lodo, hermano, para un ganadero eso es como voy a ir a hacer yo lodo y ladrillos. Y el faraón los ha humillado, los ha puesto en opresión, en esclavitud. Ya ha pasado una generación de esclavos, ya el pueblo está harto. Al faraón se le ha ocurrido matar a los varones que nazcan con las parteras asesinas, que no le hicieron caso y fueron prosperadas por ello. Pero ahora se le ocurre tirar a los niños al río. Hermano, este es el colmo. La nación está clamando por un libertador. La nación está recordando las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, promesas que José entendió y dijo José al final del Génesis, lo explicó en el capítulo 50, vendrá un día en el que Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, nos visitará y nos llevará de esta tierra a la tierra que le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vendrá un día. Tardó eso, hermano, 400 años en suceder. 400 años después, cuando ya ese pueblo está en esclavitud, en los últimos años, y Dios manda y va a mandar a ese caudillo y libertador, figura principal del éxodo, Moisés. De hecho, su nombre fue puesto, hermano, por la hija de Faraón. El nombre de Moisés no fue puesto por su madre, fue puesto por la hija de Faraón, que lo va a encontrar ahí en el río. Hermano, no nos imaginemos que la madre de Moisés, Jocabed, lo tiró al río. La palabra ahí es clara, que lo puso, ¿verdad?, en los juncos. Los juncos, hermanos, permiten que aquello sea un vado, que no haya corriente. Amén. No haya corriente. Y lo que hizo fue una balsa de juncos para que flotara, y la puso cerca de donde llegaban pues a bañarse los egipcios, porque de todas maneras, si a ese niño lo encontraba un hebreo, al encontrarlo los egipcios lo iban a matar. La única forma de que ese niño se salvara era de que lo encontrara un egipcio y lo adoptara, lo prohijara. Yo les expliqué en las semanas anteriores que los egipcios no eran fértiles, que las mujeres egipcias eran aguadas, ¿verdad? Y que usaban anticonceptivos, inyecciones, dispositivos intrauterinos, y tomaban agüitas amargas para abortar. Era una costumbre en esa época, hermano, hasta los tiempos de Cleopatra, de que ya los egipcios tenían tecnología anticonceptiva, ¿verdad?, para evitar tener hijos, porque les gustaba, ¿verdad?, andar en la disco a las egipcias, ¿verdad? De hecho, la disco que estaba acá creo que era de egipcios, la que estaba hace un tiempo aquí cerca de la iglesia. Entonces, entienda que las egipcias, ¿verdad?, eran en ese sentido, estaban en problemas. Ellas no tenían la fertilidad, y por todo el uso de esas cosas, hermano, la mujer se afecta en sus órganos, y cuando quieren tener hijos ya no pueden. Yo conozco 30, 40 casos. No es eso el sermón de eso hoy día, pero eso es una de las razones. Entonces viene Jocabed, así se llama la mamá de Moisés, y lo pone al niño en unos juncos, cerca de una poza donde no hay corriente, y la hermana de Moisés, María, va detrás cuidando, ¿verdad?, a su hermanito. Es decir, ellos tuvieron cuidado de él para ver qué acontecía. Y la providencia del Señor está obrando y va a obrar ahí en quién va a tomar a ese niño para educarlo
pero en todos los aspectos Dios está en la vida de Moisés siempre. Hermano, el autor de mayor tradición de los hebreos, el más respetado profeta, líder, hombre de valor, de sabiduría, de mansedumbre, aparte de Abraham, de David, es Moisés. Si vamos a buscar tres hombres principales dentro de la tradición hebrea, es Abraham, que es el padre de todos, Moisés, que es el libertador, y David, que es la figura del orgullo nacional en cuanto a rey. Tendríamos a Elías, pero Elías tuvo un ministerio más local, y a Elías lo conocemos más nosotros que los propios hebreos que le tenían ese respeto, los israelitas. Ahora, Jesús le llama a Moisés siervo. Habla de la mansedumbre de Moisés. Y Jesús escribió sobre Moisés. Y para que los israelitas entiendan que más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que David, es Jesús. Que no hay nadie más grande que el Señor. Quiero que vayamos antes a Juan 5:46 para que usted vea cómo Moisés, bueno, de hecho en Hebreos habla de Moisés, en el Evangelio, los Evangelios hablan de Moisés a cada momento. Pero quiero que vayamos a Juan 5, le dije 5:46. Amén. Desde el 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Amén. ¿Quién está hablando, hermano? Jesús, ¿verdad? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿En quién tenían la esperanza los hebreos, hermano, los fariseos, los judíos? En Moisés, en la ley de Moisés. Entonces, para ellos la libertad, la salvación venía por cumplir la ley de Moisés. Ahora Jesús les va a decir algo que les da un colapso cerebral. 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hermano, está diciendo que el Pentateuco, está diciendo que la ley, que los libros más venerados, respetados por los fariseos y los judíos, esos libros de Moisés, ¿de quién escriben? Está diciendo Jesús. De mí, dice el Señor. De mí escribió Moisés. Quiere decir que todo lo que Moisés escribió es figura de quién, hermano? De Cristo. El arca, la verdadera ley, la serpiente de bronce, la roca, el agua de la roca, el maná en el desierto. Hermano, todo es figura de Jesús. El Cordero de la Pascua, principalmente al final de la última plaga, o en la última plaga que estudiaremos en los meses próximos. Todo, hermano, lo escribió sobre Jesús. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo escribió también él, hablando de Abraham. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Cuando escribió sobre la tradición de esa profecía al principio del Génesis, que dijo: sí, la simiente de la serpiente te golpeará el calcañar, pero tú, mujer, tu hijo golpeará a la serpiente. ¿A dónde? ¿A dónde va? En la cabeza. Está hablando del triunfo de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, todo lo que escribió Moisés está diciendo Jesús ahí en el 5:46 de Juan. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Del cumplimiento de todo lo que Moisés escribió en el Éxodo, en Génesis, en Números, en Levítico, tiene que ver, hermano, con Cristo. Ahora, Moisés nace de una tribu. Ya tenemos que tener esto claro, porque aquí se está cumpliendo también la profecía que Jacob dio a sus hijos. Y es una de las tribus más importantes.
de donde va a salir el primer sacerdocio. El primer sacerdocio, hermanos, surge de la tribu de Leví. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer de Leví. Pero antes del sacerdocio de Leví, en la Biblia encontramos un sacerdocio distinto. Encontramos que cuando Abraham venía de derrotar a los enemigos que habían secuestrado a Lot, Abraham iba entrando a la tierra de Canaán y salió un rey llamado Melquisedec a recibirle, que era rey de Salem, rey y sacerdote. Hermano, entonces, si Melquisedec era sacerdote, quiere decir que antes del sacerdocio de los levitas había un sacerdocio ya existente, que era el sacerdocio que Melquisedec tenía. Y este sacerdocio, hermano, va a ser figura de un sacerdocio en el futuro que tiene que ver con Cristo. Porque cuando lleguemos a Hebreos, algún día en los próximos 10 años de estudio de la palabra, nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos dice, es que Jesús viene no de los levitas. ¿Por qué? Porque Jesús es antes de Abraham, que es el padre de Leví. Así que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Moisés. Es que Moisés no fue el sumo sacerdote de la nación, pero el hermano de Moisés, que era levita, fue el primer gran sacerdote de la nación de Israel. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el hermano de Moisés? Aarón. Hermano, ustedes están muy pendientes de la palabra del Señor. Aarón fue el primer sacerdote ya en el orden de los levitas, que empezó a ordenar toda la adoración. Es que Dios quería que este pueblo de los israelitas, de los hebreos, fuera un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra adoraban a un Dios o a muchos dioses. Pues eran politeístas. Así es que Dios escoge a este pueblo y les manda: al Señor adorarás únicamente, no te harás imagen de semejanza ni nada, el único Dios es Jehová tu Dios. De esa manera surge el sacerdocio de esta tribu de Leví, y aquí se va formando, hermanos, ya eso que nosotros conocemos como el sacerdocio levítico. La que concibió y dio luz a un hijo viéndole que era hermoso, ya expliqué eso, que, hermanos, Hebreos 11:23, leamos Hebreos 11:23 para que usted vea lo que o sustente lo que estoy diciendo. Hebreos, hasta en el Nuevo Testamento, hermano, antes del Apocalipsis, por favor, al final de los escritos de Pablo. Hebreos 11:23 está hablando por la fe. 23 en adelante habla todo de Moisés. Hermano, habla cantidad de textos sobre Moisés. ¿Lo tiene? Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, hermano, pero ¿era la fe de quién? Era la fe de Jocabed, porque el niño acababa de nacer. Pero dice por la fe, pero ¿de quién? De la mamá. Entonces la mamá actuó, ¿por qué, hermano? Por fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, le vieron niño que tenía una señal del cielo. Ellos vieron por la fe, ellos dijeron: este niño es especial, este niño es el que estamos esperando, van a ser el que nos va a libertar, y este está actuando, ¿qué, hermano? La fe, porque usted está viendo un niño bien frágil, uno no sabe qué es lo que va a hacer cuando crezca, ¿verdad? Yo veo a un niño bien chiquito, bien bonito, digo: ay, a saber cómo va a ser de feo cuando crezca, ¿verdad? A saber si va a ser terrible, o a ver si va a ser un buen hombre. Cuando uno lo ve chiquito, no sabe qué va a ser, y lo único que hay que pedir es por la fe que sea un buen hombre, ¿verdad, hermano? Por la fe. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, ve que la fe está actuando en la vida de Moisés, uno y otro, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo menciona el autor de Hebreos las riquezas y los deleites, o las bendiciones aparentes, las provisiones de los egipcios? Le llama deleites temporales del pecado.
Y eso es lo que, hermano, a veces afecta al cristiano, que las cosas temporales le evitan de tener realmente las cosas espirituales y tener las riquezas que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos terminando ahí y avanzamos en el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Verso 4. Y una hermana suya, María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, hermano, ¿quién está actuando ahí? ¿Quién está actuando? El Señor, ¿verdad? El amor perspicaz de Jocabed, la compasión de la princesa, de la hija de Faraón, la sagacidad de María de ir ahí detrás. Es la obra del Señor, la mano de Dios sobre este niño. Y entonces, de los niños de los hebreos es este, dijo ella. La hija de Faraón reconoce, este niño es de los hebreos, desesperados porque lo va a matar, mi papá ha dado una orden. Ella va en contra de quién entonces, hermano? De la orden de su propio padre. ¿No es eso la obra, la mano de Dios ahí? Viendo, no, este niño no puede morir, y además es una locura matar a un niño. Entonces ella lo toma. Su hermana dijo a la hija de Faraón, está llorando. ¿Por qué está llorando un niño por lo general, hermano? Tiene hambre. Y deja llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Acuérdense que las egipcias no querían ni dar seno materno para que no se les dañaran, ¿verdad?, los bustos. Entonces, iré a llamarte una hija de los hebreos. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a quién, hermano, a Jocabed, la propia madre que lo ha puesto en el río y por fe ha aclamado al Dios del cielo. Ahora ella misma lo está criando con la seguridad de que ese niño no va a morir porque tiene el respaldo de la hija del Faraón. Es decir, aparentemente este niño ahora es que ha sido adoptado por la hija de Faraón, pero ¿quién le va a criar? Su propia mamá. ¿Quién le va a enseñar la fe del Dios de Abraham? Su propia mamá. Esa es la razón por la cual Moisés dejó los deleites temporales del pecado y prefirió ser oprimido antes de continuar en el palacio de Faraón, porque los primeros 5 o 6 años de su vida quien le crió fue su propia mamá. Mujer de fe que sabía que Dios iba a mandar un libertador. Hermano, es el Señor, la mano del Señor ahí actuando en todo, poniendo su mano en todo, y ella le infunde entonces esa fe y ese respeto al Dios de Abraham. Y luego, hermano, el niño va a crecer en el palacio, porque es que Dios está educando, Dios está formando a un libertador para formar una nación. Tiene que ser una persona que conozca cómo están las naciones de la tierra, las leyes de los pueblos, una persona que conozca y tenga conocimiento sobre todo esto, lo que es gobierno. Amén. Y Moisés va a pasar, hermano, adivine cuántos años en Egipto. 40 años antes de salir huyendo al desierto y encontrar a su esposa en el desierto, una de las hijas de Jetro en Madián. Y tenemos acá, seguimos, 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva entonces este niño y críamelo. Hermano, se llevaron al niño de regreso ¿a dónde? A donde la nodriza, que era la mamá, pero ahora iba con el título, este niño ha sido adoptado por la hija de Faraón. ¿De dónde es? No pregunten, porque es la hija de Faraón. Este niño es hijo de la hija de Faraón. Y entonces lo crió ella, y todavía le pagó, y la mujer tomó el niño y lo crió. 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, ¿qué, hermano? ¿Quién le puso el nombre entonces? La hija de Faraón, porque dijo, de las aguas lo saqué. Hermano, de las aguas lo saqué. Y así inicia la preparación de Moisés para su formación como un líder de la nación. Pero quiero que entiendan que este caudillo y libertador ha tenido
la mano del Señor siempre con él. Como Jesús estuvo siempre guardado también por el Señor, porque cuando iban a matar a los niños en Belén, el Señor se apareció a María y a José y dijo: lleven este niño a dónde. Y aquí, hermano, hay una relación que vamos a estudiar el próximo domingo. ¿Para dónde fue María y José cuando el niño estaba en peligro? A Egipto, para que se cumpliese una de las profecías que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y hermano, aquí podemos hablar de profecía horas y horas y no pararíamos. Quiero hacer esta reflexión, hermano. Cuando el Señor ve la fe de sus hijos, cuando el Señor ve la fe nuestra, el Señor empieza a obrar alrededor de todo lo que está a tu alrededor de todas las personas, incluso que podrían ser tus enemigos. ¿Quién es sino la hija de Faraón, el hombre que ha mandado a matar los niños? Y Dios viene y para dar una lección de que Él puede ocupar aún a tus enemigos para tu bendición, la misma hija del Faraón que ha dado ese decreto va a criar al que va a ser el peor dolor de cabeza de los egipcios, Moisés, el libertador. Esa muchacha, la hija de Faraón, va a guiar a este hombre en los estudios de gobernador, de príncipe de Egipto. Le va a instruir en todo, le va a enseñar todo lo que necesita para luego formar la nación santa de Israel. Hermano, el Señor obrando, pero obrando según la fe de sus hijos. Es que sin fe, hermano, es imposible que el Señor obre en nuestras vidas. Es necesario que tengamos fe. Si usted quiere que el Señor obre en tu vida, hermano, es necesario que tengamos fe. Si usted dice y pide al Señor cualquier cosa, es necesario, es base primordial que la fe vaya por delante. Que el Señor añada, hermano, bendición a su palabra. Le alabamos, le bendecimos en esta hora. Gracias le damos, Señor, por la provisión que nos ha dado en esta hora.